En el año 1985, uno de los episodios más dramáticos en la historia del capitalismo moderno sacudió a Silicon Valley. Steve Jobs, el joven visionario que había cofundado Apple apenas una década antes, era forzado a abandonar la compañía que había levantado con sus propias manos. La junta directiva, presionada por conflictos internos, decisiones erráticas y tensiones personales, decidió apartarlo del poder. El niño prodigio de la revolución informática se convertía, de la noche a la mañana, en un exiliado tecnológico. Su caída fue tan vertiginosa como lo había sido su ascenso. Jobs tenía apenas 30 años, una edad en la que otros recién comenzaban a construir su carrera, pero él ya había perdido un imperio valorado en cientos de millones de dólares. Apple era su creación, su identidad, su razón de existir. Sin embargo, el mundo corporativo no entendía su obsesión por el diseño perfecto ni su carácter intransigente con la mediocridad. Los medios lo retrataban como un genio difícil, un hombre brillante pero imposible de manejar. Aquella reputación terminaría costándole todo. En ese verano turbulento, Jobs fue expulsado en lo que más tarde describiría como un golpe devastador. No había gloria en su derrota, solo silencio y traición. Sus colegas, aquellos que habían compartido noches enteras construyendo los primeros computadores personales, ahora lo miraban con incomodidad, temerosos de quedar asociados a su ruina. En cuestión de semanas, el hombre que había cambiado para siempre la informática se encontraba completamente solo. El mundo seguía adelante, y él debía decidir si desaparecía con su fracaso o resurgía como una fuerza aún más formidable. Durante los meses siguientes, Jobs se refugió en la introspección. Había alcanzado la cima demasiado joven, y al perderlo todo, comenzó a cuestionar su propósito. Viajó, leyó compulsivamente y se dedicó a imaginar el futuro de la tecnología más allá de los límites del hardware convencional. Mientras otros lo daban por acabado, él veía su expulsión no como un final, sino como una liberación. Le había sido arrancado su pasado, pero en esa herida germinaba una nueva ambición: construir algo aún más grande, sin las restricciones de una empresa tradicional. Aquel período oscuro coincidió con una revolución silenciosa que incubaba dentro de los laboratorios de investigación estadounidenses. La industria del cine y la animación comenzaba a coquetear con las computadoras, buscando maneras de integrar imágenes generadas digitalmente. Era un territorio desconocido, dominado por la experimentación más que por el éxito comercial. En medio de ese ecosistema emergente, Jobs descubrió una oportunidad que nadie más parecía ver. Su intuición, aquella que ya lo había hecho millonario una vez, le decía que el futuro del arte y la tecnología estaba a punto de fusionarse. Pero antes de entrar en ese nuevo mundo, debía sanar. Jobs fundó Next, una compañía dedicada a crear computadoras potentes para universidades y científicos, convencido de que el conocimiento era la próxima frontera. Sin embargo, los altos costos de desarrollo y la limitada demanda raparon los sueños de éxito inmediato. Una vez más, parecía estar lanzándose a un pozo sin fondo. Los críticos lo tachaban de obstinado, incapaz de aprender de sus errores. Y sin embargo, esa misma obstinación sería la chispa que, años más tarde, reencendería el fuego de su grandeza. Fue entonces cuando apareció en su camino una pequeña división de Lucasfilm, dirigida por un ingeniero visionario llamado Ed Catmull. Aquella unidad, conocida como Graphics Group, se dedicaba a desarrollar tecnología para generar imágenes por computadora, un campo tan prometedor como incierto. Estaban a punto de desaparecer por falta de financiación, y el propio George Lucas buscaba venderla tras su costoso divorcio. Lo que para el resto de la industria era un experimento sin futuro, para Jobs representaba una semilla del mañana. En ese instante, comprendió que su exilio de Apple lo había preparado para apostar por ideas que nadie más entendía.
Movido por esa intuición inquebrantable, Jobs decidió invertir $10 millones de su fortuna personal en adquirir el Graphics Group. Para muchos, fue una locura. El negocio no tenía clientes rentables y jamás había generado un solo dólar de beneficio. Pero Jobs veía algo más profundo. Aquellas máquinas no eran simples herramientas. Eran pinceles digitales capaces de pintar mundos enteros en una nueva realidad. En su mente, aquellos ingenieros no eran científicos. Eran artistas. Había encontrado en Pixar el nombre con el que rebautizaría a la compañía, una nueva forma de revivir su propósito. Dicen que los mayores genios surgen de las mayores humillaciones, y el caso de Jobs parecía confirmarlo. Lo que comenzó como una caída humillante estaba mutando en el origen de una segunda oportunidad. Sin jefes que limitaran su visión y sin accionistas que lo destituyeran, podía volver a crear desde la esencia. Su energía, antes contenida por las estructuras de Apple, se canalizaba ahora en un proyecto inconcebible: dar vida a emociones humanas a través de la animación digital. Era ciencia, arte y osadía en una sola idea. Sin embargo, el precio de esa libertad sería altísimo. Durante los primeros años de Pixar, Jobs invertiría millones solo para mantenerla a flote. En lugar de beneficios, encontraba pérdidas. En lugar de inversionistas, encontraba dudas. Pero dentro de esa incertidumbre nació una certeza más poderosa que cualquier cifra. Había encontrado de nuevo su propósito en la creación misma. Y esa convicción se convertiría en el motor que, años más tarde, lo llevaría a construir una de las epopeyas empresariales más fascinantes de todos los tiempos. La historia de Steve Jobs no es solo la de un empresario que perdió su compañía. Es la de un hombre que fue arrojado al vacío y decidió construir alas mientras caía. Cuando el mundo lo descartó como un visionario fracasado, él respondió con una fe inquebrantable en el poder de las ideas, porque solo quienes han tocado fondo son capaces de entender lo que significa volver a empezar. Y en ese oscuro abismo, donde otros verían el fin, Jobs estaba a punto de plantar la semilla que cambiaría para siempre la industria del entretenimiento digital. Así comenzó la segunda vida de Steve Jobs. Expulsado de su propia creación, despojado de su poder y de su reputación, se embarcó en un viaje que pocos habrían tenido el valor de emprender. No lo movía el dinero, ni la venganza, sino el fuego creativo que lo había impulsado desde sus días en el garaje de los Altos. Lo que vendría después, las pérdidas, las derrotas y finalmente la gloria, sería mucho más que una revancha. Sería la demostración de que incluso desde la ruina más absoluta, un verdadero visionario puede reconstruir el mundo. ¿Cómo lo logró? Cuando Steve Jobs adquirió el pequeño grupo de gráficos por computadora de Lucasfilm en el año 1986, pocos entendieron lo que estaba haciendo. Había pagado $10 millones, una suma considerable incluso para alguien que había sido millonario en su juventud. Aquella decisión no provenía de un cálculo financiero racional, sino de una corazonada. Jobs, que siempre había creído en el poder de unir arte y tecnología, vislumbró en aquel laboratorio una puerta hacia el futuro de la creatividad digital. En el momento de la compra, el equipo estaba formado por apenas 40 personas, lideradas por Ed Catmull y Alvy Ray Smith, dos pioneros en la computación gráfica. Trabajaban en un sótano, rodeados de máquinas experimentales que apenas lograban generar animaciones rudimentarias. Muchos veían ese departamento como un proyecto académico, más que como una empresa viable. Pero Jobs veía magia en esos píxeles imperfectos. Veía el germen de una revolución visual que algún día transformaría el entretenimiento. Renombró la empresa como Pixar, una palabra corta, moderna, destinada a sonar futurista. Desde el primer día, estableció un estándar de exigencia que pronto sería legendario. Quería que cada detalle, cada render,
cada línea de código respirar a perfección. No era solo una inversión tecnológica, era una obra de arte en gestación. Jobs estaba convencido de que podía hacer con la animación lo mismo que había hecho con las computadoras personales: cambiar la forma en que la humanidad se relacionaba con la tecnología. Sin embargo, la realidad económica no tardó en golpearlo con dureza. Pixar se dedicaba inicialmente a fabricar y vender máquinas llamadas Pixar Image Computer, equipos extremadamente potentes, pero también prohibitivamente caros. Su público objetivo eran laboratorios, universidades y estudios de medicina que necesitaban alta precisión en el procesamiento visual. Pero el mercado era demasiado pequeño, y las unidades vendidas apenas alcanzaban para mantener abiertas las oficinas. Año tras año, las pérdidas crecían, y el sueño digital se alejaba. Steve Jobs comenzó a enfrentar un dilema existencial. Había puesto su dinero, su energía y su reputación en un proyecto que muchos consideraban una causa perdida. Cada trimestre, las cifras rojas se multiplicaban, y aunque su fortuna personal aún le permitía seguir financiando la empresa, el eco del fracaso de Apple resonaba nuevamente. Los medios empezaban a describirlo como un visionario desconectado de la realidad, alguien incapaz de construir un negocio rentable sin la guía de otros ejecutivos. Pero Jobs no se movía por los balances, se movía por la posibilidad de trascender. Entendía que las grandes innovaciones necesitan tiempo y paciencia, y que los genios se miden por su capacidad de soportar el rechazo antes de ser comprendidos. Así, mientras los números lo empujaban hacia la rendición, Jobs dobló la apuesta. Decidió mantener Pixar viva, incluso si eso implicaba invertir millones adicionales de su propio bolsillo. Cada año, inyectaba fondos personales para cubrir las pérdidas, confiando en que la visión, tarde o temprano, florecería. El equipo, consciente del sacrificio de su fundador, trabajaba sin descanso por encontrar un producto que pudiera salvarlos de la quiebra. En aquel proceso, descubrieron una inesperada oportunidad en el mundo del cine. Al vender sus computadoras a estudios de animación, Pixar ofrecía también los servicios de su software de modelado y renderizado. Uno de esos clientes fue Walt Disney Studios, que comenzó a licenciar su tecnología para producir secuencias animadas en películas tradicionales. Sin quererlo, Pixar había establecido un vínculo con el mayor gigante del entretenimiento. Jobs comprendió que esa conexión era más valiosa que cualquier hardware. Empezó a apostar todo en el software y la animación como núcleo del negocio, dejando atrás la venta de máquinas. Nacía entonces el enfoque que transformaría a Pixar de una startup de ingeniería en un estudio de cine. El cambio fue radical, y no todos lo aceptaban fácilmente. Muchos ingenieros sentían que abandonaban la ciencia por el arte, pero Jobs veía en esa transición el único camino para alcanzar la inmortalidad empresarial. Entre 1987 y 1990, los esfuerzos de Pixar por sobrevivir se convirtieron en una odisea financiera. Para sostener la nómina, Jobs vendía partes de sus acciones personales en otras compañías y negociaba préstamos de corto plazo. El dinero desaparecía a una velocidad vertiginosa. En más de una ocasión consideró vender la empresa, pero ninguna oferta alcanzaba a cubrir lo que había invertido. Su obstinación no era racional, pero era lo único que mantenía vivo a Pixar. Había transformado la compañía en una extensión de su alma. Mientras tanto, el equipo creativo de Pixar, liderado por John Lasseter, exploraba la posibilidad de realizar pequeños cortometrajes para demostrar el potencial de la animación digital. Cortos como Luxo Jr. y Red's Dream comenzaron a ganar premios en festivales internacionales, atrayendo la atención de algunos ejecutivos de Disney. Aunque los ingresos eran mínimos, la reputación artística de Pixar crecía como una llama que no podía apagarse. Jobs percibió que esos pequeños logros eran mensajes del destino, señales de que estaba en el camino correcto. Aun con los reconocimientos, las pérdidas continuaban.
En 1991, Pixar estaba al borde del colapso. Los empleados temían que en cualquier momento llegara el anuncio del cierre definitivo. Jobs, agotado, parecía enfrentarse a su segunda gran ruina. Pero en lugar de rendirse, viajó a Los Ángeles para reunirse directamente con los directivos de Disney. Allí, en una sala anodina de Burbank, gestó el acuerdo que cambiaría el destino de la empresa para siempre. Disney financiaría un largometraje completo creado enteramente por computadora, una hazaña que nadie había logrado antes. Aquel proyecto sería conocido como Toy Story, pero en ese momento era solo una idea audaz y arriesgada. Jobs la veía como su última oportunidad de redención. Puso en manos de Lasseter y su equipo total libertad creativa, pero también la carga emocional de salvar a la empresa del abismo financiero. Pixar dependía literalmente del éxito de una sola película. Si el film fracasaba, sería el fin. Si triunfaba, marcaría el nacimiento de una nueva era del cine. El trato con Disney trajo algo más que dinero. Devolvió a Jobs la confianza que había perdido. Por primera vez desde su expulsión de Apple, sentía que el mundo comenzaba a verle de nuevo como un innovador, alguien dispuesto a desafiar los límites de lo posible. Ese impulso moral sería decisivo para lo que vendría. Toy Story no solo iba a redefinir la animación, sino que también transformaría a Steve Jobs en algo mucho mayor que un empresario, en un arquitecto de sueños digitales que supo apostar contra todos los pronósticos. El hombre que una década antes había sido despedido con deshonra, ahora se encontraba frente a la apuesta más grande de su vida. 10 millones habían sido el precio de su visión, pero la fe en esa idea era lo que realmente lo mantenía en pie. Pixar no era solo una empresa, era su redención. Había apostado todo, su dinero, su reputación y su legado, por convertir el arte en ciencia y la ciencia en emoción. Y el mundo, aún sin saberlo, estaba a punto de presenciar el resultado de esa apuesta imposible. Durante los primeros años de la década de los 90, Pixar parecía destinada a convertirse en otra promesa tecnológica que moría sin reconocimiento. La venta de sus costosas computadoras se había detenido casi por completo, y la apuesta por la animación todavía no generaba beneficios reales. Cada trimestre era un nuevo informe de pérdidas que erosionaba el ánimo de los empleados y el bolsillo de Steve Jobs. Lo que alguna vez fue un sueño de grandeza, comenzaba a parecer una carga insoportable que consumía millones sin ofrecer ninguna recompensa. Desde 1986 hasta 1990 Pixar perdió dinero cada año, sumando más de 50 millones de dólares en pérdidas acumuladas. Steve Jobs, que había financiado cada uno de esos déficits con su propio capital, comenzaba a quedarse sin paciencia y sin recursos. A pesar de cada tropiezo, se negaba a rendirse, impulsado por la obsesión de que estaba construyendo algo que el mundo aún no comprendía. Pero con cada cheque que firmaba, la presión interna crecía, y más de una vez consideró vender la empresa entera solo para detener el sangrado económico. El mercado no ofrecía salidas. Ningún inversor quería participar en una empresa que acumulaba pérdidas y cuyo único producto tangible era una tecnología incomprendida. Steve Jobs intentó vender Pixar a varias compañías, entre ellas Microsoft y Alias, pero ambas rechazaron la oferta. Era irónico. El hombre que había sido fundador de Apple, una de las compañías más prometedoras del mundo, no lograba convencer a nadie de invertir en su nuevo proyecto. Pixar era vista como un experimento costoso y frágil, sin un modelo de negocio claro. La frustración afectaba incluso a los empleados. Los ingenieros temían que sus años de trabajo terminaran en la nada, que sus nombres se perdieran en la historia como pioneros sin legado. Mientras tanto, las relaciones entre Jobs y el equipo creativo comenzaron a tensarse. Su estilo de liderazgo, intenso y perfeccionista,
chocaba con la sensibilidad de los artistas que intentaban materializar sus ideas con tecnología limitada. Era un ambiente lleno de genialidad, pero también de agotamiento emocional. Pixar se mantenía viva más por la obstinación que por la esperanza. A medida que los años avanzaban, Jobs comenzó a entender que la tecnología por sí sola no salvaría a Pixar. La empresa necesitaba una narrativa, una historia capaz de llegar al corazón del público. Mientras John Lasseter y su equipo producían cortometrajes animados para festivales, Jobs seguía buscando una forma de aplicar ese talento en un producto masivo. El acuerdo con Disney se presentó como una tabla de salvación, pero también como un riesgo monumental. Aceptar significaba poner todos los recursos disponibles en un solo proyecto, sin margen para el error. Desde el primer borrador, Toy Story, fue una batalla cuesta arriba. Disney ejercía presión creativa, exigiendo cambios constantes que amenazaban con diluir el espíritu de Pixar. El entusiasmo inicial dio paso a la desesperación cuando el proyecto fue temporalmente cancelado por el propio estudio, que consideraba el tono de la película demasiado cínico. Jobs debió volver a negociar personalmente para reactivarlo, prometiendo entregar un producto más luminoso, más humano. Era su última oportunidad, y él lo sabía. En el año 1992, mientras se reanudaba la producción, las finanzas estaban al límite. Jobs había invertido más de $50 millones en Pixar, y ya no quedaba margen para nuevos errores. Los bancos se mostraban reacios a otorgar más créditos, y las ventas del software principal apenas cubrían los salarios. En silencio, Jobs analizó ofertas para vender parcialmente la empresa, pero ninguna reflejaba el valor que él creía que Pixar merecía. Su orgullo y su visión le impedían aceptar una derrota tan amarga. Aún así, el desastre parecía inevitable. Las noches eran largas y los días pesados. Los empleados temían recibir la noticia del cierre cada viernes, y la moral se hundía. Pero en medio de aquel caos, los artistas comenzaron a lograr avances técnicos inéditos. Los personajes de Toy Story cobraban expresividad, los fondos tenían profundidad real, y la historia adquiría un alma que resonaba más allá de los píxeles. Jobs observaba maravillado cómo los fragmentos dispersos de su inversión finalmente se ensamblaban en una obra viva. Aquellos avances reavivaron su determinación. Jobs comenzó a preparar lo impensable, una oferta pública inicial. Si Toy Story funcionaba en taquilla, Pixar podría cotizar en bolsa y liberar una cantidad de capital capaz de transformar la empresa para siempre. Era una jugada de alto riesgo, un movimiento que podía convertirlo nuevamente en billonario o hundirlo definitivamente en la ruina. Pero para un hombre que ya había perdido todo una vez, la posibilidad de fallar no era tan aterradora como la de no intentarlo. Mientras los artistas trabajaban día y noche en la película, Jobs planeaba estratégicamente el futuro financiero de Pixar. Su perfeccionismo alcanzó niveles obsesivos. Revisaba cada informe, cada render, cada decisión creativa. Sabía que el menor error podría costarles no solo el proyecto, sino toda la historia que estaban escribiendo. Aquella intensidad no era una simple manía, era el reflejo de alguien que había caído al abismo, y entendía que la segunda oportunidad era única. Estaba dispuesto a pagar cualquier precio para verla triunfar. Durante esos años oscuros, Steve Jobs demostró que la verdadera resiliencia no consiste en evitar el fracaso, sino en continuar a pesar de él. Mientras muchos empresarios habrían abandonado a la primera señal de ruina, él persistió impulsado por algo más profundo, la convicción de que estaba cambiando el destino de dos industrias al mismo tiempo. No peleaba por dinero, sino por sentido. Pixar se había convertido en su espejo, una extensión de su propia lucha por renacer de las cenizas. Cuando finalmente llegó el año 1995, la empresa se encontraba al borde del colapso. Pero detrás de cada deuda y cada noche sin dormir, había un propósito que se mantenía firme.
demostrar que la unión entre arte y tecnología podía crear magia. Jobs sabía que el estreno de Toy Story sería un salto sin red, una apuesta final que decidiría el futuro no solo de una compañía, sino de una era entera. Durante casi una década había sostenido un sueño que todos daban por muerto, y al fin estaba listo para mostrar al mundo el resultado de tanta obstinación. El hombre que había sido rechazado por Apple y olvidado por el mundo, ahora se encontraba al frente de un estudio en ruinas, con una sola carta para jugar. Pero esa carta era la historia de un niño, un vaquero de juguete y un astronauta animado que estaban a punto de cambiar para siempre la forma en que el mundo veía el cine. Aquella película sería, sin saberlo, la vindicación definitiva de un genio que había soportado años de humillación, pérdida y desesperanza. Y en ese preciso instante, el fracaso comenzó a transformarse en legado. En el año 1995, el destino de Pixar y de su fundador estaba a punto de redefinirse para siempre. Tras casi una década de pérdidas, sacrificios y desesperación, Steve Jobs presionó el botón final en la producción de Toy Story, la primera película animada completamente por computadora en la historia del cine. Aquella obra, nacida del trabajo incansable de un pequeño grupo de soñadores, era más que un producto. Era un desafío a toda la industria. O triunfaba de una forma arrolladora, o sería el último clavo en el ataúd de Pixar. John Lasseter y su equipo habían trabajado durante años en lo que parecía una misión imposible. En esa época, las películas animadas se hacían con lápiz y tinta, no con algoritmos y procesadores. El reto de Pixar era crear personajes que respiraran emoción, que pudieran transmitir ternura, humor y conflicto a través de modelos tridimensionales generados por computadora. Jobs veía en ese experimento la encarnación perfecta de su filosofía: tecnología al servicio del arte, una alianza que podía conquistar corazones y redefinir industrias enteras. A medida que se acercaba la fecha de estreno, los nervios en Pixar eran palpables. Steve Jobs había apostado su fortuna personal y su reputación a una película protagonizada por juguetes parlantes. Disney, que había invertido parcialmente en el proyecto, no ocultaba su cautela. Nadie sabía cómo reaccionaría el público ante un formato que jamás había sido probado a esa escala. Los críticos lo consideraban un riesgo técnico y comercial, un experimento extravagante, con pocas probabilidades de recuperar su inversión. Jobs, sin embargo, veía algo distinto. Sabía que Toy Story no era solo una película, era una declaración de principios. Representaba la convicción de que la innovación y la creatividad pueden convivir en un mismo espacio, dando origen a una nueva forma de arte. La espera del estreno se convirtió en un periodo de silencio tenso, casi religioso. Pixar era un barco sostenido por la fe de su capitán, navegando directamente hacia una tormenta que podía destruirlo o inmortalizarlo. El 20 de noviembre del año 1995, los cines de todo el mundo se llenaron para presenciar algo nunca antes visto. Desde el primer fotograma, el público comprendió que estaba ante un hito histórico. Los colores vibraban como nunca, los personajes se movían con una naturalidad imposible, y la historia, sencilla pero profunda, resonaba en niños y adultos por igual. En cuestión de horas, el boca a boca comenzó a propagarse, y lo que parecía una curiosidad tecnológica se transformó en un fenómeno global. En su primer fin de semana, Toy Story recaudó decenas de millones de dólares y se posicionó de inmediato como la película más taquillera del momento. Las críticas fueron unánimes. Pixar había cambiado el futuro del cine. Los analistas económicos comenzaron a publicar lo que hasta entonces parecía un sueño. El proyecto que había estado al borde de la bancarrota durante casi 10 años se convertía, de la noche a la mañana, en una mina de oro. Steve Jobs pasaba de la desesperación a la euforia absoluta. Había apostado todo
y había ganado. El éxito comercial desencadenó una avalancha imparable. Los estudios de Hollywood comprendieron por fin que la animación por computadora no era una moda pasajera, sino el futuro. Pixar se convirtió en sinónimo de innovación, y cada escena de Toy Story era analizada como si se tratara de una revolución científica. Jobs, siempre consciente del poder del momento, aprovechó el impulso para ejecutar su siguiente movimiento maestro: llevar Pixar a la bolsa. Solo una semana después del estreno, el 29 de noviembre de 1995, Pixar realizó su oferta pública inicial. La empresa fue valorada en más de $1.400 millones, y en un solo día, la fortuna personal de Steve Jobs se disparó hasta superar el valor total que tenía cuando fue expulsado de Apple. En un giro tan improbable como poético, el empresario que una década atrás había sido humillado por su propia junta directiva, ahora se convertía en multimillonario nuevamente, y no por computadoras, sino por juguetes. El éxito de Toy Story no solo salvó a Pixar, sino que también redefinió su identidad. A partir de ese momento, el estudio dejó de ser una empresa tecnológica para transformarse en una fábrica de sueños. Cada miembro del equipo sintió que formaba parte de algo más grande que una simple compañía. Estaban construyendo una nueva forma de contar historias. El mismo Jobs, emocionado, comparaba la creación de Toy Story con el nacimiento del Macintosh, un punto de inflexión en la historia de la humanidad digital. Pero detrás del triunfo visible, las heridas del pasado todavía ardían. Jobs recordaba las noches interminables de angustia, las reuniones donde casi vendió la empresa por un puñado de millones, y los años en los que nadie creyó en él. Sin embargo, ese sufrimiento ahora tenía un propósito. Cada rechazo, cada pérdida, cada humillación había sido la semilla de una victoria más grande. En la paradoja de su vida, la traición de Apple lo había conducido hacia el éxito que lo rescataría del olvido. Toy Story no solo fue la confirmación de que Steve Jobs tenía razón, sino también la demostración del poder de la resiliencia. Nada de lo que había sucedido en sus años de oscuridad había sido en vano. Pixar, que nació como un experimento costoso y sin rumbo, se convertía en el estandarte de una nueva industria multimillonaria. Y lo más extraordinario era que la victoria no se había logrado en el terreno que lo vio caer, sino en uno completamente diferente. Jobs había reinventado su destino jugando en un tablero nuevo. A partir de aquel día, las puertas del éxito se abrieron de nuevo para Steve Jobs. El mundo lo observaba con un respeto renovado, y los ejecutivos que alguna vez lo habían subestimado, ahora competían por su atención. Pero lejos de conformarse con el triunfo, Jobs ya miraba hacia adelante. Sabía que el éxito de una película no era el final, sino el punto de partida para una transformación aún más profunda. Había vuelto a sentir aquel fuego que lo impulsaba en sus días en el garaje, y no pensaba detenerse. Toy Story fue mucho más que un logro técnico o comercial. Fue la prueba viviente de que las ideas imposibles pueden cambiar el curso de la historia cuando son defendidas con convicción. Pixar se había convertido en el símbolo de una nueva era, y su creador, el hombre que fue alguna vez despedido, renacía como un titán. Aquel éxito marcaría no solo su regreso al mundo de los negocios, sino también el inicio de su camino hacia la redención total. Lo que siguió después solo confirmaría que Steve Jobs no era un hombre común, era una fuerza inevitable del destino. El éxito de Toy Story no fue solo el final de una larga travesía, sino el comienzo de una nueva era para Steve Jobs. Durante casi una década había vivido en el borde del abismo, invirtiendo millones, enfrentando el escepticismo y luchando contra el olvido. Ahora, la apuesta más arriesgada de su vida lo había convertido nuevamente en una figura legendaria. En cuestión de semanas, pasó de ser un empresario olvidado
a convertirse en uno de los hombres más admirados del planeta. El estreno de Toy Story transformó a Pixar en un fenómeno mundial, y con ello transformó también la fortuna de Jobs. Las acciones de la compañía se dispararon hasta niveles insospechados, multiplicando por más de 20 veces su inversión inicial. En un solo día, su patrimonio superó los $1.000 millones, marcando su retorno triunfal al mundo empresarial. Lo que había comenzado como una aventura desesperada tras su expulsión de Apple se convertía ahora en un emblema de éxito visionario. A medida que Pixar crecía, las producciones que siguieron como Bichos, Monsters Inc. y Buscando a Nemo consolidaron su reputación como el estudio más innovador del mundo. Cada película era un éxito rotundo, no solo en taquilla, sino en el corazón del público. Steve Jobs había demostrado que la tecnología podía ser un vehículo para la emoción humana, y que los circuitos y códigos podían generar lágrimas, risas y esperanza. Pixar no vendía películas, vendía sentimientos, y esa era su verdadera revolución. Disney, que había sido su socio y a la vez su rival, observaba con asombro cómo la pequeña compañía que alguna vez había financiado se convertía en una potencia capaz de rivalizar con ellos. En pocos años, Pixar desplazó a los estudios tradicionales en innovación, narrativa y rentabilidad. La relación entre ambas empresas se volvió tensa, con negociaciones intensas y acuerdos complicados para futuras coproducciones. Sin embargo, Jobs entendía que al final del camino, el destino de ambas compañías estaba inexorablemente entrelazado. En el año 2006, después de meses de negociaciones, Disney realizó una oferta histórica: comprar Pixar por $7.400 millones en acciones. El acuerdo no solo consolidaba el éxito de Jobs, sino que también lo convertía en el mayor accionista individual de The Walt Disney Company. Era el regreso triunfal del hombre que había sido expulsado de su propia empresa 2 décadas antes. Esta vez, no como un subordinado, sino como el propietario parcial del mayor imperio de entretenimiento del mundo. Con esa adquisición, Jobs alcanzaba un nivel de poder financiero y simbólico que pocos en la historia han logrado. Poseía el control accionarial más grande dentro de Disney y una influencia directa en el futuro de la animación global. Su visión, que alguna vez fue considerada imprudente, se había convertido en el nuevo estándar de la industria. Lo que en los años de oscuridad parecía una locura, ahora era una historia épica de redención e innovación. Era la prueba viviente de que la fe en las ideas puede vencer al fracaso más devastador. El acuerdo con Disney coincidió con su retorno a Apple, donde una nueva etapa de innovation lo esperaba. Jobs había demostrado que la creatividad empresarial es una llama que nunca muere, incluso cuando las circunstancias parecen extinguirla. Mientras en Pixar había reinventado la narrativa visual, en Apple volvía a reinventar la tecnología de consumo. En menos de 2 años, lideró el lanzamiento del iPhone, el iPod y el iPad, consolidando su legado como el arquitecto del siglo digital. Era como si el destino se disculpara entregándole todo lo que alguna vez le quitó. Pero más allá de las cifras y los récords, lo que distinguió a Steve Jobs fue su visión inquebrantable. Nunca permitió que el miedo al fracaso lo detuviera, ni que las opiniones del mundo definieran su camino. Comprendía que las grandes revoluciones no nacen de la complacencia, sino de la inconformidad. Su vida era un testimonio viviente de que incluso las derrotas más dolorosas pueden convertirse en los cimientos de triunfos inmortales. En su silencio, Jobs había encontrado la claridad necesaria para comenzar de nuevo desde la nada. Los años posteriores mostraron a un Jobs más maduro, pero igual de intenso. Supervisaba con detalle las producciones de Pixar, que continuaban cosechando premios y éxitos de taquilla, ganando Óscares y batallando contra sus propios límites creativos. Para él, cada película era una nueva oportunidad de demostrar
que la tecnología podía elevar el espíritu humano. Ya no era el joven rebelde que desafiaba a los gigantes. Ahora era el sabio que guiaba a una generación de soñadores y programadores que habían aprendido que la perfección nace de la pasión. El legado de Steve Jobs trascendió las pantallas, los dispositivos y las empresas. Su historia se convirtió en un símbolo universal de perseverancia y visión. En los momentos más oscuros, cuando todo parecía perdido, eligió creer en lo imposible. Su vida enseñó que los fracasos no son finales, sino escalones hacia la grandeza. Pixar fue su redención, pero también su mensaje al mundo. La creatividad, cuando se une a la disciplina, puede cambiar el curso de la humanidad. Cuando finalmente se despidió del mundo, en el año 2011, lo hizo habiendo transformado dos industrias diferentes. Los computadores y el cine jamás volvieron a ser los mismos. Su nombre quedó grabado junto al de los grandes visionarios de la historia, no por la riqueza que acumuló, sino por la inspiración que sembró. Steve Jobs demostró que incluso después de ser expulsado, humillado y olvidado, se puede regresar y conquistar el mundo con una idea. Su travesía, desde la caída hasta el triunfo, es una de las epopeyas empresariales más impresionantes del siglo. Porque al final, el secreto de su éxito no fueron las máquinas, ni los productos, ni siquiera el dinero. Fue su capacidad de creer con una fe casi irracional en el poder de las ideas. De la ruina a la gloria, Steve Jobs encontró en Pixar el reflejo de su alma, un lugar donde la imaginación no tenía límites y donde incluso los fracasos podían convertirse en obras maestras. Si este video te inspiró, dale like y suscríbete para seguir descubriendo historias de personas que cambiaron el mundo.